Listo, cuando gustes. Muy bien. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica en tecnología. Ya ahorita estoy en el noveno semestre. Ya para final de este año, si Dios quiere, pues ya voy a terminar con mi carrera y ya solamente estaría viendo pues el tema de mis prácticas y mi proceso de titulación. Y agradezco mucho este espacio que me están dando y voy a aprovechar para compartir un poco sobre mi carrera y explicar más o menos qué es lo que hacemos, cuáles son los temas que nosotros estudiamos y por qué sería bonito, ¿no? Estudiar esta carrera y que tengan esa pasión para estar aquí y que seamos más ingenieros biomédicos en el país. Ahorita voy a realizar una pequeña presentación sobre aplicaciones de la ingeniería biomédica. Voy a poner unos ejemplos de casos y donde voy a mostrar cuáles son las aplicaciones de los temas que hemos visto para poder resolver esos problemas, porque al final de cuentas, como es una ingeniería, pues como la misma palabra, no tenemos que ingeniárnosla para poder buscar soluciones a los problemas que se nos presenten. Y bueno, ahorita voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve, pero no estoy seguro. Si se ve bien. Sí, ya está, ya se ve. Muy bien, lo voy a poner ahorita. Muy bien. Entonces, voy a aprovechar este espacio, les voy a compartir cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar para la carrera de ingeniería biomédica. Aquí voy a hacer un pequeño énfasis sobre avances que hemos tenido en el país, tanto en biomateriales como en dispositivos médicos. Ahorita les voy a explicar más o menos cuál es la relación que tienen estos dos temas con lo que es la carrera. Bueno, aquí está una pequeña tabla de contenidos con un pequeño spoiler de los casos que vamos a ver. Y bueno, aquí está la introducción. Bueno, de forma general, la ingeniería biomédica es la combinación tanto de la ingeniería como de la salud, ¿no? Como de la medicina. Aquí, según la definición, nos dice que la ingeniería biomédica aplica los conocimientos tanto de la ingeniería como de la medicina para crear soluciones a los problemas del área de la salud. Y aquí de forma general, la ingeniería biomédica puede tener muchas especializaciones. Puedes especializarte en lo que son biomateriales, en lo que es ingeniería clínica, laboratorio, investigación, incluso para tejidos o también puede ser para telemedicina, dependiendo cuál es lo que más sientes que estás más enfocado, ¿no? De forma general, yo lo dividí en dos áreas grandes. La primera que es la ingeniería clínica, que tiene tiene que ver con todo lo que es la creación de equipos médicos. Eh, Puede ser algunos ejemplos de equipos médicos que nosotros podemos diseñar o dar mantenimiento. Son las máquinas de ultrasonido, las de rayos X, las de tomografía, incluso también máquinas de anestesia. Ahorita, por ejemplo, por la pandemia, eh, hubo una gran necesidad de ingenieros biomédicos para lo que son los ventiladores mecánicos, para poder asistir a los pacientes para que tengan un mayor control de lo que es la respiración. Y el otra área que también podemos aplicar en la ingeniería biomédica es en desarrollo de materiales biomédicos, que es el tema de biomateriales. Aquí ya incluye todo lo que es el tema de investigación, las pruebas en laboratorio y pues la mejora o la aplicación de algunos materiales ya existentes para darle un fin médico. Muy bien. Aquí la manera en cómo voy a llevar los temas lo voy a hacer al revés. ¿A qué me refiero con esto? De que primero voy a colocar cuáles son los casos o los problemas que podamos tener, o sea, casos inventados, y después voy a explicar cuáles son los temas y cuáles son los conocimientos que debemos aplicar para poder resolver estos problemas. Me gusta llevarlo así porque muchas veces primero vemos los temas y te puedes preguntar, no, pero ¿en qué lo puedo aplicar? O
esto realmente me va a ser de utilidad y así, entonces yo lo voy a hacer así al revés, voy a colocar los ejemplos y ya después vamos a explicar cuáles son los temas de biología, de anatomía que tenemos que aplicar. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo, es un caso clínico y bueno, aquí nos dice que es un hombre de 55 años, acude al hospital con síntomas de angina de pecho y tiene dificultad para respirar. Después de hacerle la evaluación, se diagnostica que tiene arteriosclerosis coronaria. Entonces, aquí se nos presenta este caso clínico, nosotros como biomédicos lo recibimos y pues tratamos de plantear qué temas, qué conocimientos debemos aplicar para poder otorgarle una solución. eh, o también puede ser buscar la manera de facilitarle al paciente, de ayudarlo con el diagnóstico, ¿no? que se le haya dado. Entonces, por ejemplo, un concepto biológico, aquí, bueno, vimos que tenía como diagnóstico arteriosclerosis. Entonces, pues, por ejemplo, si no sabemos qué es o qué es esa enfermedad, pues también ahí vas a empezar a tener dificultades, ¿no? Entonces, tenemos que regresar desde el tema de fisiología, ¿no? De anatomía y fisiología para poder comprender qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, aquí, uno de los conceptos biológicos que tenemos que aplicar, pues es el tema de la fisiología, ver cómo funciona el corazón, el bombeo que tiene, cómo realiza ese latido. Y voy a dar una pequeña explicación sobre cómo se produce esta enfermedad y a partir de ahí buscar qué solución aplicaríamos nosotros como ingenieros biomédicos. Em, ok, con el tema de la arteriosclerosis. Bueno, esta es una enfermedad, lo voy a llevar por pasos. Nuestras arterias, el corazón ocupa esa carretera para mover, ¿cómo podría decirlo? Sí, el corazón utiliza esas arterias, que es como una red de caminos que distribuye tanto sangre como oxígenos, nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, estas arterias de forma inevitable se van a ir, es que de forma, pues, por querer ayudar, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, pues, al final de cuentas no es perfecto y nuestras células van a querer ayudar a destruir esa placa. Entonces, cuando destruyan esa placa, lo que van a provocar es un coágulo. O sea, va a empezar a abrirse una herida y entonces las plaquetas, que son las que se amontonan para poder formar ese coágulo, pues se van a amontonar de tal manera que va a formar ese coágulo. Y si ese trombo fue muy farto, porque de plano ya no pasa nada de oxígeno en las células y se van a empezar a morir. Si es una obstrucción parcial, o sea que todavía puede pasar ciertas moléculas, la sangre todavía puede ir transcurriendo, se le conoce como angina, esa típica angina de pecho que te da así ese dolor característico, es por eso, ¿no? Dependiendo qué tan obstruida está. Entonces nosotros como ingenieros biomédicos una de las soluciones que implementamos son los llamados stents coronarios. Estos, de hecho, aquí se ve en la imagen. Es un pequeño tubo, o sea, es un tubo de malla. Normalmente es de metal, pero ahorita ha habido un gran avance con lo que son polímeros, que son ciertos polímeros tienen una aplicación biológica. Es una composición de ciertas moléculas que tienen características biodegradables, por ejemplo, o que tienen una buena aceptación para el cuerpo. Entonces, lo que hace esta malla es como si fuera un balón, un globo. Entonces, mantiene lo que es la arteria abierta para que pueda seguir pasando lo que es sangre, el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Esto se realiza en un proceso, en un procedimiento. O sea, el médico ya es el que se encarga de realizar pues toda esa operación, ¿no?
de realizar la angioplastia, que normalmente lo que hacen es abrir en una parte de la pierna, conectan una arteria principal, ahorita no recuerdo cómo se llama, y ahí meten esta como especie de tubito de sonda y lo van dirigiendo hasta que llegue a la zona afectada, que en este caso pues es una arteria del corazón, y ya después envían ese tubito, esa malla a través de toda la arteria hasta que llegue al corazón. Y ahí lo que hacen es empezar a bombear de tal manera que quede en el tamaño exacto de la arteria y ya evita que se cierre de nuevo. Entonces, aquí nos puede ayudar, por ejemplo, cuando son biodegradables, o también algunos se puede utilizar que ciertas estructuras y ciertos biopolímeros en general pueden tener la función de que tenga ciertos fármacos o ciertos medicamentos que se vaya liberando, así poco a poquito se vaya soltando y también puede ayudar en ciertos tratamientos para reducir la inflamación o para controlar un poco lo que es el estado que tenga en ese momento el cuerpo. Entonces aquí de forma general ya vimos un ejemplo, vimos un caso clínico, vimos cuáles son las explicaciones o el origen de manera fisiológica y también vimos cuál es una de las soluciones que nosotros podemos implementar. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver todas esas posibilidades que tenemos y poder implementar o decir cuál es la opción más viable para ese paciente. Y ya nosotros proporcionamos las herramientas, la información y toda la disponibilidad que tenemos para que ya al final de cuentas el médico pues tome la última palabra y realice esa, esa recomendación que les dimos nosotros. Aquí tenemos un segundo ejemplo de caso clínico. Aquí es una mujer de 40 años que sufre una lesión en la articulación de la rodilla debido a un accidente deportivo. Em, es muy común, ¿no?, que los deportistas también tengan ciertas lesiones. De hecho, también hay unos temas como de biomecánica, que ya es como un poco de física aplicado a lo que es el cuerpo humano, ¿no? Así, saber qué tanta fuerza ejercen los músculos, huesos, cuánto tiempo puede permanecer realizando cierto deporte. En este caso clínico se diagnosticó que tiene una fractura ósea significativa, por lo que requiere una reconstrucción osteoarticular. Ok, nos presenta el caso clínico. Y aquí, bueno, uno de los temas que tenemos que aprender nosotros es ver cómo se consolidan las fracturas. Es decir, cuando ocurre cierta fractura, ver cómo se hizo la fractura, si se partió en dos, si fue una fisura, cómo fue ese accidente, ¿no?, que ocurrió. Pero de forma general, las fracturas eh, tienen estos cuatro procesos. Es como el momento en el que desesperada intentan llegar hacia el lugar. Ocurre una inflamación de sangre porque aumenta el riego de sangre para que llegue más rápido todos los que son las plaquetas que se encargan de pegarse para coagular, los macrófagos, los osteoclastos que se encargan de comerse todo lo malo y destruir todo lo que no esté bien. Y pues esta es la parte, ¿no? Esta es la parte donde todos se ponen las pilas a ver qué fue lo que pasó. Y pues es la parte de sangrado, ¿no? La parte pues donde sientes ahí la inflamación que ni siquiera con el hielo se puede bajar, ¿no? De ahí la segunda fase es cuando se empieza a formar el callo blando. Aquí, en este proceso de la fractura, ok, el primer proceso es inmediato, de inmediato hasta los primeros 48 a 72 horas, o sea, normalmente los primeros 2 3 días es de pura proliferación, o sea, para ver qué onda, qué pasó y cómo se puede ir viendo, ¿no?, la solución. La segunda parte es cuando ya se empieza a formar el callo blando. Aquí en este proceso van a participar dos células. Una son los osteoblastos que se encargan de regenerar el hueso y los osteoclastos que se encargan de destruir el hueso dañado o el hueso viejo. Entonces es como que unos se encargan de ir destruyendo y otros se encargan de ir remodelando. Entonces aquí, pues poco a poco se ir formando otra vez las conexiones, los vasos sanguíneos para que poco a poco se vaya encontrando este, la remodelación de la fractura. Y ahí los osteoblastos que se encargan de ir regenerando van a ir proporcionando esos minerales de calcio, de fósforo, para ir formando poco a poco lo que es el hueso.
Aquí, en esta parte, si tú realizas una radiografía, todavía no se ve el hueso formado, porque como todavía no está completamente mineralizado, sino que apenas están empezando a agregar esas moléculas, en una radiografía todavía no se ve que está el hueso. Entonces muchas veces se puede pensar de que no ha habido un avance o se está demorando más de lo normal, pero no, es porque en la fase de callo blando, por eso se le conoce como blando, porque todavía no es tan opaco, de tal manera que sí deja pasar lo que es la radiación en los rayos X. Después pasa a la formación de callo duro, que aquí curiosamente esas células que se encargan de ir dando minerales se quedan atrapadas y al final de cuentas terminan formando parte también del hueso. Entonces aquí por eso se le conoce como formación de callo duro, porque es cuando ya maduran esas células y esos minerales ya tienen una gran concentración de calcio, de fósforo, de colágeno, hidroxiapatita, dependiendo, ¿no? Y ya tiene esa formación de callo duro. Todavía no es el hueso final, porque todavía faltan ciertos procesos. Aquí en la formación de callo duro es en el transcurso de 1 a 2 meses. Y ya por última parte, que es la remodelación, ya es cuando ya se ha regenerado el hueso de forma completa y dependiendo de la fractura puede llegar a durar hasta de 6 meses hasta un año o más, dependiendo el tipo de fractura. Entonces aquí por eso se recomienda que entre la formación de callo duro y de remodelación completa, que sí trate de hacer ejercicio, un poco de rehabilitación, pero poco a poco, porque todavía no es el hueso ya final a como estaba antes. Y bueno, aquí hice un poco de un diagrama del tema de reabsorción ósea. Aquí solamente como comentario, no aplica en este caso clínico, aquí con que veamos el tema de las fracturas y analizar también con las radiografías qué fue lo que pasó, cómo fue la fractura. Solo como curiosidad, también el hueso, aunque no tenga una fractura, muchas veces eh, se empieza a desmineralizar. ¿En qué sentido? El hueso constantemente nosotros lo vemos como que algo duro, al hueso, al final de cuentas el hueso es un órgano también. Entonces, los huesos, pues lo ves así, ¿no? Pues forman el soporte, ¿no? Del cuerpo y piensas que a lo mejor, pues no tienen vida, ¿no? Se podría escuchar, pero a lo mejor son como seres que están fijos y nada más, pero no es así, o sea, están constantemente remodelándose. Eh, Aquí tenemos, ok. Aquí vamos a empezar con esta, la célula precursora, osteoclastos. Ok, ahorita lo voy a explicar. Nuestro hueso está formado principalmente por hidroxiapatita, el que está aquí. Y esa hidroxiapatita está formada por calcio y fosfato. Por eso es el tema de que tomen leche, por el tema del calcio y todo eso, que ayuda en la formación de los huesos. Y, ok, ¿por qué ocurre esto de reabsorción ósea? ¿Por qué constantemente el hueso se le van quitando minerales y se le está volviendo a reponer? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros tenemos una hormona que se le conoce como tiroides y esa hormona lo que hace es ir detectando los niveles de calcio en la sangre. Entonces, si la sangre, por ejemplo, no estás teniendo una buena alimentación en contenido de calcio, si va detectando de que tú no tienes suficiente calcio, pues lo que hace es reponerlo quitándole calcio a los huesos. Entonces, de forma natural, pues aquí lo que hace esta hormona de la tiroides, que es la paratormona, le va a avisar a los osteoblastos, los osteoblastos son los que se encargan de regenerar el hueso, pero ellos tienen un activador que es el RANL. Entonces, cuando la paratormona le avisa al osteoblasto, oye, hay niveles muy bajos de calcio, la sangre necesita calcio. Entonces, podemos imaginarnos que este osteoblasto tiene como que una llave que se le conoce como RANL y esa llave se va a unir a la otra célula. De hecho, si se dan cuenta que hay una RANL y aquí una RAN, como quien dice, la va a activar. Es como una reacción en cadena. La tiroides saca su hormona, le avisa al osteoblasto, oye, no tenemos suficiente sangre. El osteoblasto con su llave activa a la célula precursora y esa célula se va a transformar en el osteoclasto, que es su amigo, el que lo destruye. Entonces, al final de cuentas, eh, pues son como amigos, ¿no? O sea, a pesar de que son contrarios las labores que hacen, al final de cuentas trabajan en conjunto para un bien común, que es en este caso recuperar el calcio. Entonces ya este osteoclasto se encarga de ir poniendo una combinación de ácidos, si no me equivoco es ácido carbónico, y ya lo que va haciendo pues es ir deshaciendo el hueso y ya obteniendo esos minerales. Una vez que ya la tiroides manda su hormona y detecta que ya se reguló los niveles de calcio, hasta aquí se detiene el proceso y ya poco a poco, conforme se va alimentando a la persona, va recuperando sus minerales, pues ya le va proporcionando otra vez al hueso.
Y esto es importante porque también si tienes, si empiezas, por ejemplo, a tener osteoporosis, eh, una de las causas no solamente es por fractura, sino que a lo mejor esa fractura pudo haberse evitado o pudo no ser tan frecuente si a lo mejor hubieras tenido unos buenos niveles de calcio en la sangre. Entonces, todo al final de cuentas está relacionado. El cuerpo se comporta, se debe de comportar en equilibrio para que todo pues esté trabajando de forma adecuada. Entonces, aquí una de las soluciones que podríamos dar sería, por ejemplo, placas, los tornillos, dejarlo inmóvil y todo, pero también dependiendo del caso, pues hay que hacer un énfasis, ¿no? Sobre cómo apoyar más para promover que se regenere más rápido esa fractura. Y una de esas ideas es, por ejemplo, utilizar biomateriales, que es el otro área que se especializa en la ingeniería biomédica. Un biomaterial es simplemente un material que se puede aplicar en el cuerpo humano, que tú le ingresas al cuerpo y es aceptado de forma correcta, que no provoca una respuesta exagerada como si fuera una alergia o que no lo reconoce como si fuera un agente extraño como un microorganismo. El injerto óseo es un tipo de biomaterial que utilizamos para regenerar y ayudar a consolidar esas fracturas más rápido. ¿De qué se puede componer este injerto? Bueno, se obtiene de un proceso de liofilización, es decir, que se le realiza un proceso para obtener únicamente el puro material, es decir, retirarle el agua, o sea, que quede completamente eh, seco, ¿no? Y que tenga propiedades de porosidad, porque es importante para que pueda formar rápidamente las conexiones, siguiendo cuál es el estado. También, aquí hay dos maneras de obtener injertos óseos. La primera es a través de obtener hueso de otra parte del mismo individuo. Se le conoce como autoinjerto porque yo mismo quito un injerto óseo de una parte, coloco a mi parte afectada. También hay otro tipo de injertos que es de una persona a otra. Y también hay otra que es incluso de un animal, a veces, por ejemplo, como las vacas, si no me equivoco, bueno, no recuerdo qué otro animal era, pero bueno, principalmente las vacas, también tiene cierta compatibilidad con el hueso. Y también se puede realizar ciertas mezclas de calcio y de fósforo para poder asimilar lo que es el hueso. También se puede realizar. En este caso, pues se utilizó un injerto óseo de la misma persona y pues aquí se ve que tiene cierta porosidad en lo que es esta imagen y tiene como ese cierto proceso, ¿no? Para que pueda ¿cómo puede decirse? Esas características que necesita el hueso para que pueda ser bien aceptado y el cuerpo lo reconozca, ¿no? Como suyo. Y pues las funciones que tiene este injerto es que ayuda a dar soporte y lo importante de esto es que es un complemento a las placas y los tornillos, es decir, se puede llevar de la mano. Puedes colocarle un injerto y al mismo tiempo también puedes colocarle placas y tornillos. Entonces ya con esto estás provocando que tenga una mejora más rápida. Y bueno, ya el último caso clínico es una mujer de 30 años que presenta cansancio, orina con frecuencia y tiene una pérdida importante. Ha sido diagnosticada con diabetes tipo 1 y requiere un monitoreo constante de sus niveles de glucosa en sangre. Aquí tenemos un caso muy, muy curioso porque estamos viendo, tiene una pérdida de peso, orina con frecuencia, está cansada y tiene un tipo de diabetes, ¿no? O sea, como que hay un detalle, ¿no? Ahí especial. Bueno. Concepto biológico, bueno, diabetes, tipo 1 y tipo 2. Aquí tengo una imagen que, bueno, esa imagen yo la tomé de un libro, de una científica que yo aprecio mucho, que está en España. Y aquí lo voy a utilizar para poder explicar de forma general cómo es provocado la diabetes. Bueno, de forma general hay diabetes tipo 1 y tipo 2. También hay diabetes de tipo gestacional, entre otras. Pero bueno. El diabetes tipo 2 es el más común, o sea, el 90% de los casos de diabetes es por tipo 2, pero también hay casos de diabetes tipo 1. Ok, aquí tenemos el páncreas. El páncreas segrega una molécula, una hormona que se llama insulina. Entonces,
por el tema de insulina, pues ya sabemos más o menos, ¿no? Que está muy relacionado con la diabetes. ¿Por qué? La insulina es como una especie de llave que lo que hace es llevar de la mano a la glucosa para que se pueda unir a la célula, para que pueda entrar, perdón, a la célula. La insulina se une a la célula como una llave y cuando la célula recibe esa insulina es como si le estuviera diciendo, hola, deja pasar a la glucosa, viene conmigo, es buena. Entonces, cuando se une, la célula ya permite en su membrana que deje pasar a la glucosa y ya la mitocondria la utiliza para producir energía y todo eso. Ese es el caso normal. En el diabetes tipo 1, el páncreas simplemente no genera esa insulina. O sea, de cierta manera, puede ser porque uno de los casos es porque el sistema inmunológico por error ataca a las células del páncreas pensando que es algún agente extraño o malo y la empieza a atacar de tal manera que pierde la capacidad del páncreas de producir insulina. Entonces, lo que pasa es que las células, pues de plano, no pueden aceptar a la glucosa porque no tienen esa llave que es la insulina para que deje entrar en su interior. La diabetes tipo 2 en cambio, el páncreas sí genera esa insulina, pero por alguna razón la célula no reconoce la insulina como tal. Entonces, como no reconoce la insulina, tampoco puede permitir la entrada de esa glucosa. Entonces, aquí, ¿por qué se le conoce a los dos como diabetes? Si son dos casos contrarios. O sea, en una sí se produce insulina, en la otra no. Porque el páncreas, cuando se da cuenta de que la célula no está captando la insulina, lo que hace es producir incluso más insulina, más y más, hasta que llegue el punto que el páncreas pues ya no puede más y también pues deja de funcionar. Entonces, por eso es que las dos cosas terminan siendo diabetes, porque al final de cuentas el páncreas termina afectado y no puede producir insulina. En la diabetes tipo 1, la solución es sencilla, bueno, sencilla, pero es un poquito feíta porque pues la persona tiene que estarse inyectando esa insulina, ¿no? Pues, a diario para que ya la célula pueda detectarla. En la diabetes tipo 2 pues ya interviene el ejercicio y todo eso, porque una de las razones que se cree que la célula no recibe esa insulina es porque si la persona no tiene una buena alimentación, no tiene ejercicio y no se cuida, tiene ciertas adicciones, esa célula como que de alguna manera se ve alterada, se ve afectada y pues ya no encaja bien lo que es la insulina con la célula. Entonces, ahí pues ya se requiere, ¿no? Además de la insulina que la necesita también, pues debe realizar actividad física. Entonces, aquí, como el caso es de diabetes tipo 1, aquí lo que necesitamos es simplemente segregar lo que es la insulina al cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí la insulina eh, se trata de inyectarle y todo, pero al final de cuentas esa insulina pues no es completamente igual a la que produce el cuerpo de forma natural, porque al final de cuentas alguien más la está suministrando. Entonces a veces puede pasar de que puede ser que no la reciba completamente o hay casos en los que a lo mejor pues simplemente no, como no es parte del cuerpo, a veces muchas veces no lo puede detectar de manera correcta. Entonces aquí se usa mucho un componente que es el biosensor de glucosa. El biosensor es un dispositivo que es capaz de detectar niveles de glucosa a través de biomoléculas. Y aquí está un pequeño diagrama que ese sí realicé yo, que bueno, aquí un biosensor, el sensor es un dispositivo que detecta eh, ciertos niveles de cualquier elemento y te manda la información, te lo despliega. Entonces aquí nosotros tenemos el analito, que es la glucosa, es decir, el elemento que tú quieres identificar en el cuerpo, en la sangre. De hecho, aquí hay algo muy curioso. En sí, el sensor no detecta la glucosa directamente, sino que utiliza una molécula para detectar otra molécula, que en este caso es la glucosa. Entonces, el sensor ocupa lo que es la glucosa oxidasa, que lo que hace es eh, reaccionar con la glucosa de tal manera que produce agua oxigenada. Y esa agua oxigenada, como es H2O en su hidrógeno, pues tiene ciertos iones, o sea, tiene ciertas cargas. Entonces sabemos que una diferencia de cargas potencial, pues es electricidad. Entonces esa señal eléctrica, pues ya la puede detectar lo que es el electrodo y ya esa señal eléctrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, que tenemos el agua oxigenada aquí, la glucosa ya
reaccionó, perdón, la glucosa oxidasa ya reaccionó con la glucosa, produce agua oxigenada, bueno, produce dos átomos de oxígeno, ya se tiene tanta carga eléctrica. Entonces el sensor detecta qué tanta carga eléctrica hubo y ya así determina cuánta glucosa hay en la sangre. Entonces esto es muy importante porque además de saber si hay una alta cantidad de glucosa, pues sabemos que algo no está funcionando correctamente y a la vez se puede realizar después de un procedimiento de lo que es una inyección de glucosa, perdón, de insulina, para que se pueda detectar si realmente lo está aceptando el individuo de forma adecuada. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en este tema el biosensor utiliza, ¿no? Una biomolécula para detectar otra. Y, por ejemplo, en otros casos esto es de gran utilidad porque, por ejemplo, si no me equivoco, en lo que son las pruebas de embarazo, de igual manera, el dispositivo no detecta directamente lo que es la hormona del embarazo, sino que utiliza otra para poder detectar esa hormona de embarazo. ¿Y de qué ventaja me puede dar? Por ejemplo, en el caso de la prueba de embarazo, eso te sirve porque si nosotros, bueno, si alguien ha utilizado una prueba de embarazo, pues sabemos que tiene dos rayitas. La primera rayita te indica que la prueba se realizó correctamente y la segunda rayita te indica si hay un embarazo o no. La primera rayita viene porque cuando tú envías esas moléculas a detectar la hormona del embarazo, después de que viaja por el cuerpo y todo y regresa, la primera rayita indica que sí hay una cantidad de moléculas que identifican la hormona de embarazo. O sea, es como que una manera de identificar que sí está regresando esa molécula, que sí ingresó y que definitivamente si está llegando, quiere decir que sí va a haber un resultado certero. Entonces es como indicador de que sí se realizó la prueba correctamente. Y ya las moléculas que ya estén unidas a esa hormona del embarazo, pues ya van a aparecer en el otro canal, que es la segunda rayita. Y así, o sea, realmente tiene muchas aplicaciones. O sea, todo como quien dice tiene una razón. Buscas la manera de cómo señales que tenga el cuerpo. Al final de cuentas, pues todos somos parte de la naturaleza y siempre pues puedes buscar la manera de cómo esas señales que tenga el cuerpo, puedes utilizar, por ejemplo, señales eléctricas, también puedes utilizar, por ejemplo, señales ópticas, incluso por ejemplo, en el tema de la prueba de embarazo, como tal, pues no hay, como quien dice, un lector óptico, porque en ese caso serías tus ojos quien está detectando que sí hay una prueba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el dispositivo es un complemento que te ayuda a detectar moléculas, detectar cómo está funcionando tu cuerpo, y al final, pues eres tú que a partir de esas herramientas tú lo aplicas para poder mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Del paciente. Entonces, aquí como conclusión, pues podemos aplicar todos los conocimientos que adquirimos en la carrera, no solo en ingeniería biomédica, sino en otras carreras. El chiste aquí es aplicar esos conocimientos de tal manera que puedas implementar soluciones, también innovar, mejorar soluciones que ya existen, porque sí, hay soluciones que son muy buenas, que han estado desde hace mucho tiempo, pero también se puede mejorar. Hay que aprovechar que de cierta manera la tecnología eh, se sigue mejorando, se sigue innovando y podemos buscarle pues el lado bueno a eso, no podemos aprovecharlo y no todo lo nuevo quiere decir que sea mm, peor o que sea más preocupante, también se le puede utilizar para mejorar, para hacer el bien. En este caso, pues se puede mejorar tanto en equipos médicos como en creación de biomateriales y esperamos que los futuros avances brinden soluciones todavía más innovadoras y más personalizadas que mejoren la atención médica y que transformen la forma en cómo nosotros llevamos a cabo, abordamos las enfermedades y las lesiones. Em, Uno de los avances que puede tener, por ejemplo, la ingeniería biomédica es algo que se le conoce como medicina personalizada. Todavía como tal no tengo completo el conocimiento, pero sí he visto muchas tendencias sobre la medicina personalizada. Por lo poco que sé, por ejemplo, cuando una persona se enferma, tiene gripa, no sé, toma por ejemplo paracetamol, sabemos que en la mayoría de casos pues sí ayuda, pero en otras personas pues no les beneficia, incluso en otras les afecta en el sentido de que no siempre las mismas soluciones o el mismo medicamento funciona igual para todos. Entonces, una de las áreas de la medicina personalizada es que con tu ADN de alguna manera se especialice y se enfoque directamente en la persona
en vez de, pues lo que se aplica para todos también se aplica para ti. Por eso se le conoce como medicina personalizada o medicina de precisión, porque ya se enfoca en lo que es el paciente, directamente a la persona. Y así, o sea, un poquito de resumen de más o menos qué es lo que vemos, cómo lo aplicamos. A mí me gusta mucho lo que son temas de casos clínicos y explicaciones sobre por qué ocurren ciertas cosas. Y me gusta porque también buscamos cuál es la manera de implementar, qué es lo que existe y cómo lo podemos mejorar. Como el caso de las fracturas, sí, se utilizan placas, tornillos, pero también lo podemos complementar con un injerto. El tema, por ejemplo, de la glucosa, sí, podemos inyectar insulina y se puede ayudar al problema, pero pues también es bueno, ¿no? Complementar, comprobar que realmente se está curando la persona o bueno, se está tratando y buscar complementar al final de cuentas, pues se trata de un trabajo en equipo y, y todos trabajamos en conjunto para, para mejorar la calidad de vida del paciente. Pues bueno, Listo, me botó un momentito el internet, pero ya hasta el final. Y no se bueno, nos pues preocupe. yo quiero agradecerte por esta charla introductoria. Digo, hay muchas cosas que se pueden decir. Realmente, pues en muchas ocasiones desconocemos todos estos avances, todas estas también áreas que, bueno, por lo que nos comentas, es una transdisciplina, porque pues sí, no nada más es medicina, es ingeniería y son distintas áreas del conocimiento los que permiten que, bueno, yo tampoco conozco mucho de medicina personalizada, pero con los casos clínicos que tú nos mostraste, pues básicamente es una medicina personalizada, porque de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ustedes le dan una solución la más adecuada. Entonces, pues sí, me parece fascinante que haya todas estas áreas que precisamente pues nos permitan, nos ofrezcan soluciones. Entonces, pues muchas felicidades. No sé si por aquí, Ana, quieras comentarnos algo. Al contrario, muchísimas gracias por compartirme aquí la oportunidad